Estimados amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la zona médica, a la zona de Virtual Medical. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre búsqueda de información. Vamos a hablar por qué todo profesional de la salud debería saber sobre búsqueda de información. Deberíamos saber sobre todo cuáles son los programas antiplagio. Cómo podemos determinar si una persona o no ha utilizado datos o bibliografía que no le corresponde en su tesis, por ejemplo. Hoy tenemos a un especialista altamente calificado que nos va a asesorar sobre todos esos temas. Así que empezamos en esta zona médica, en la zona de Virtual Medical. Bienvenidos amigos nuevamente. Como te acabo de mencionar, tenemos hoy un tema muy interesante y vamos a hablar sobre búsqueda de información. Y para ello tenemos a un especialista altamente calificado que es parte del equipo de Virtual Medical. Tenemos a Livio Guaroto, que es especialista en lo que es tecnologías de la información. Livio, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Conrad. Gracias por la invitación. Efectivamente, como tú dices, uno de los aspectos importantes en el ámbito, hoy en día, en la tecnología de información, en nuestro medio, es muy importante que las personas sepan cómo encontrar información, ¿no? De décadas de los 60 en adelante, la información se ha ido incrementando exponencialmente. Hoy en día no es tan sencillo encontrar información pertinente, relevante, y mucho menos que sea útil a lo que tú estás buscando, y mucho más si lo focalizamos en el ámbito de investigación. La ciencia, las tecnologías de información han avanzado mucho hoy en día, se han preocupado justamente por el tema de la búsqueda de información, se han preocupado en darle al usuario las herramientas que le permitan encontrar rápidamente la información adecuada, pertinente y sobre todo relevante, ¿no? Esta última parte es muy importante porque implica que aquella información que es relevante y adecuada va a permitir resolver una pregunta de investigación, ¿no? Y sobre todo en el menor tiempo posible, ¿no? Uno de los problemas que tenemos hoy en día, o de las cosas, de los factores que tenemos que atacar, es el tiempo. El tiempo dicen que es oro, entonces si nosotros nos demoramos o invertimos mucho tiempo en una búsqueda de información, a la larga estamos perdiendo el tiempo. Así es. Y tú, Livio, eres especialista en lo que es tecnologías de la información, en búsqueda. Dime, ¿cuál es tu currículum? ¿En qué has trabajado antes de ir profundamente al tema? Sí, bueno, te comento. Yo he trabajado muchos años, por más de 25 años en la Universidad de San Marcos, en la Biblioteca Central, he estado como jefe de informática. ¿Cómo encontraste a San Marcos? Eso me interesa saber un poco, de hace 25 años. ¡Wow! Bueno, te diré que cuando yo ingresé desde muy joven a la universidad, en la Facultad de Medicina, específicamente en la biblioteca, no había internet en esa época, estamos hablando de finales de los 90, a mitad de los 90, por ejemplo, 96, 97, recién empieza a escucharse elementos como el internet, ¿no? Y recién es ahí donde empieza, yo creo, un cambio en las universidades, si es que tomamos como referencia el caso de la Universidad Peruana, ¿no? Por ser una insignia dentro del ámbito universitario. Entonces, los tiempos hoy en día, cuando regresamos a la universidad y lo contrastamos con hace más de una década o dos décadas, ciertamente ha cambiado bastante. Hoy en día la universidad cuenta
con una infraestructura tecnológica, por lo menos que permite el acceso a la información. Cuentan con un recurso también, por lo que tengo entendido, con un presupuesto para información científica, base de datos científicas, como muchas otras universidades también, ¿no? Entonces, yo creo que ha cambiado muchísimo, aun cuando la situación económica del país o de las instituciones públicas normalmente sufren con los cambios de gobierno. Cuando la estabilidad económica empieza a decaer, son las entidades públicas las que sufren, ¿no? Y yo creo que eso, por lo menos a nivel global, en el Perú lo hemos visto, por lo menos en mi experiencia, que se ha logrado mantener el hecho de contar con información científica, ¿no? Entonces ese es un hecho muy importante que resaltar, repito, no solamente para el caso de las universidades públicas, sino hoy en día quizás las universidades privadas han invertido y están invirtiendo mucho en recursos de información científica, ¿no? Actualmente, ¿dónde te desempeñas? Yo en este momento estoy trabajando en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, específicamente en la Dirección de Gestión del Conocimiento, ¿no? Estoy a cargo del repositorio académico y de otras actividades más colaterales, ¿no? Claro. Actualmente, bueno, yo recuerdo, bueno, tú también en nuestra época, cuando estábamos en la universidad, recuerdas, para sacar un artículo teníamos que ir a la biblioteca, apuntarnos, reservar el único libro quizás que había o hacerte amigo del bibliotecario para poder, para que te pueda conseguir o prestar para fotocopiar, por ejemplo, un libro, o que te prestara más días un libro. Sí, o sea, los tiempos, como te repito hace un momento, han cambiado bastante. Hoy en día hay información digital que están en internet, en algunos casos mediante un pago o en otros casos de acceso abierto, ¿no? Así, te menciono esto porque justo acabas de mencionar, dices que el tiempo es oro, ¿no? O sea, muchos profesionales de la salud, pues emocionados, nos ponemos en una maestría, ¿no? En el doctorado, todo, y en la parte de búsqueda es donde precisamente nos quedamos estancados porque tenemos tanta información, lo que era contradictorio a lo anterior, a lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, antes nos faltaba información, ahora tenemos una avalancha de información. El profesional de la salud tiene que saber tener esos filtros importantes, ¿no? Así es, Conrad, tú lo has dicho, ni en la primaria, ni en la secundaria, y mucho menos en la universidad, por lo menos hasta ahora de manera sistemática a nivel nacional, y yo diría, nos enseñan a buscar información, ¿no? Información pertinente y relevante a un tema determinado, ¿no? Como dije, para poder resolver una pregunta de investigación. Entonces, normalmente pensamos que Google es la fuente, la madre donde vamos a encontrar información. Nos dan un tema de investigación o un tema a tratar en un curso determinado, y lo que normalmente hacemos es ir al internet, colocar el título del trabajo y pensar, o cruzar los dedos para pensar de que vamos a encontrar información, ¿no? Entonces, eso en un ámbito de investigación y mucho más en el ámbito de salud, que es mucho más sensible porque tiene que ver con salvar vidas, es muy importante el hecho de que el personal de salud conozca la manera adecuada de poder buscar información, una forma que le permita optimizar su tiempo, que la información que encuentre, como dije hace un momento y lo vuelvo a reiterar, resuelva una pregunta de investigación o dé con la respuesta ante una enfermedad determinada para poder aliviar el dolor de un paciente, ¿no? Entonces, eso hoy en día se ha vuelto muy sustancial y muchas veces no nos percatamos de que el hecho de poder adquirir esas competencias puede mejorar nuestro nivel profesional, nuestra satisfacción personal, porque en la medida que nosotros optimicemos nuestro tiempo, vamos a poder hacer mucho más cosas, vamos a poder desarrollar más rápido un proyecto de investigación, o escribir, por último, o terminar nuestra tesis, o escribir un artículo científico, ¿no? Entonces, todo parte, si lo queremos ver de este ámbito que estamos tocando, es conocer bien qué es una búsqueda, cuáles son las estrategias y cuáles son las formas en que un personal de salud, específicamente por la importancia que estamos hablando, para buscar información, no en Google, información en el ámbito científico,
que es un mundo diferente a lo que Google nos ofrece. Sí, yo la vez pasada entrevisté a la doctora Tafur, que es encargada del Comité Farmacoterapéutico del Hospital Rebagliati, y ella me comentaba lo que tú mencionas. Profesional, que a veces piden informes, ¿no es cierto?, sobre medicamentos, protocolos y todo esto, y los profesionales de la salud lamentablemente llevan una copia de una página web cualquiera, como si fuese ese un fundamento, por ejemplo, con una evidencia científica, digamos. Una evidencia científica para poder pedir, por ejemplo, solicitar un nuevo medicamento, y eso es equivocado, es erróneo, ¿no? Definitivamente. ¿Qué bases de datos conoces tú o nos podrías decir que conoces, ¿no? Mira, hoy en día, aquí en cualquier parte del mundo, hay principalmente dos fuentes, por llamarlo de una manera madre, para poder hacer investigación. Uno de esos productos llamado Web of Science y otro producto llamado Scopus. Esos dos productos primigenios en ciertas áreas del conocimiento son los que condensan o los que conglomeran la mayor cantidad de información científica relevante a diferentes ámbitos del conocimiento. Y uno de los problemas es que para nuestro medio son pocas las universidades o las instituciones que tienen acceso a esos productos. Entonces, la mayoría de estas instituciones, principalmente públicas, lastimosamente no tienen acceso porque estos productos tienen un costo. ¿Por Concitec tienen? El Concitec hoy en día está brindando cierto tipo de información científica, ¿no? Pero obviamente todavía es insuficiente para poder cubrir la demanda en las diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, Web of Science, o llamado también WOS o Scopus, son dos productos bases primordial, yo diría, para que especialmente los alumnos que están en la universidad desde el primer año o hasta que egresen, deban utilizar para poder fortalecer el producto que puede ser al final de su carrera una tesis o un artículo científico, o para que presenten simplemente sus trabajos de un curso final. Hoy en día encontramos que en muchos de los trabajos, de las tesis, por ejemplo, se citan blogs, se citan páginas web donde no tienen un carácter científico, donde no hay una evidencia, donde la información o el producto que se consulta o que se lee no está basada en métodos científicos. Entonces, al no utilizar estas fuentes de información, el producto final obviamente adolece de ese carácter, ¿no? Entonces, lo que debemos buscar es que desde los primeros años que ingresa un alumno a la universidad y quizás en el colegio, sí, en colegio sería ideal, se puedan dar estas iniciativas que permitirían que el alumno al ingresar no tenga, digamos, no pase por un proceso bastante tedioso de aprendizaje en los sistemas de recuperación de información. Yo creo que, como te dije, muchos quizás no le tomarán importancia, pero el tema o las competencias y las herramientas para buscar información hoy en día son muy importantes, ¿no? Hay otras bases de datos que se complementan a estas que te he comentado y que también son importantes y que van en diferentes áreas del conocimiento, y hay que ir poco a poco encontrando esas bases de datos, empoderándonos de esos productos y haciéndolos nuestro en cada día de nuestro quehacer cotidiano. Así es. Profesional o no profesional, siempre el ser humano requiere de información, y mucho más en el ámbito de salud requerimos información científica, ¿no? Así es. También he escuchado, o bueno, yo he utilizado bastante el PubMed, ¿no? Por ejemplo, que es algo así como una base de datos a nivel mundial, ¿no? De información científica. PubMed es una base de datos que tiene más o menos cerca de 20 millones aproximadamente de registros hoy en día, y que está orientado principalmente a los temas de ciencia de la salud. Claro. Pero obviamente PubMed reúne cierto tipo de información y bajo ciertas características. No es el producto que tiene toda la información en ciencia de la salud. Claro. Es un muy buen producto para empezar, pero sobre eso hay que complementar, hay que utilizar otros recursos si es que finalmente queremos tener un buen producto, una buena tesis o un artículo científico
publicado en alguna revista indizada, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, antes también teníamos acceso aquí en el Perú a Hinari, ¿no? Recuerdo. Exactamente. ¿Qué pasó con Hinari? Que era una buena base de datos también, ¿no? Definitivamente. Hinari es una iniciativa que partió de la Organización Mundial de la Salud para países en desarrollo. Perú fue beneficiado por cerca de una década y un poco más, si no me equivoco, en que el costo de este producto para cada institución era de $1,000, ¿no? Anualmente, y teníamos una gama de productos en el área de salud muy importantes. Esta base de datos fue, digamos, subvencionada por la Organización Mundial de la Salud porque la medición con que se hizo a Perú eran con indicadores del 2005, 2006, indicadores económicos de estas épocas. Ya. Obviamente, en la actualidad, nuestra situación económica para esa época comparado ha mejorado y ya no calificamos, y por eso que Perú ya deja de ser un país en la cual la Organización Mundial lo toma en cuenta para financiar o subvencionar este producto, ¿no? Bolivia y otros países aún mantienen esta subvención, y en nuestro caso pues hemos perdido, digamos, esa fuente muy importante especialmente para el ámbito de salud, y que por el costo que nos ofrecía ciertamente era prácticamente ínfimo el valor versus la cantidad de información científica que teníamos, ¿no? Otro punto importante que también me llamó mucho la atención y aprendí en tus clases porque no lo conocía, era sobre los repositorios, ¿no? Exacto. Y esto es un tema que la verdad que muchos televidentes, muchos amigos de Virtual Medical van a poder aprender esto, porque yo no tenía ni idea que las tesis, tanto de pregrado, posgrado, están obligadas prácticamente por ley de todas las universidades tener un disco duro virtual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Un repositorio para poder almacenar toda la información, y es gratuito. Si esa palabra es bonita, es gratuito. Así es. Bueno, explícame. Ciertamente en nuestro país el tema de los repositorios ha sido un boom, ha sido una cosa inédita a nivel global, no solamente el caso de Perú. Solamente para que tengas una idea, Perú es el primer país a nivel mundial que tiene una ley, por ejemplo, de acceso abierto en los repositorios, ¿sí? Mira, qué interesante. Así es, en el 2013, a raíz bajo el apoyo de algunas universidades, como el caso de San Marcos, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y obviamente con la batuta de Concitec, se logró sacar una ley para promover el tema de los repositorios, y esto se convirtió en una ley. En el mundo, claro, hasta ese año, 2013, no había ningún país que tuviera una ley. Había muchas iniciativas, mandatos a nivel de instituciones de gobierno, pero no a nivel de país, y mucho menos una ley. Claro. Entonces, Perú es el primer país que tiene una ley que promueve el acceso abierto a la información científica propia de la institución. Eso traducido en producto, es un repositorio. Entonces, a partir de ese momento, hay una explosión de la cantidad de repositorios, donde tú vas a encontrar, por ejemplo, que en estos tipos de portales, si lo queremos llamar de una manera muy simple, vas a encontrar información como las tesis, como las que has mencionado, de acceso abierto al contenido completo. Recordar hace muchos años cuando uno iba a la biblioteca y tenías que pedir una tesis y si había una parte que te interesaba, el bibliotecario no te permitía sacar copias más de 2 o 3 hojas, ¿no? Porque te decía que había una ley, que no sé cuál, y cuando tú le pedías la ley nunca te mostraba, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día eso ha cambiado y está cambiando radicalmente, casi lo opuesto. Hoy día tú puedes entrar a los repositorios que tienen hoy en la mayor parte de las universidades peruanas, porque como bien has dicho, al ser una ley y ser Concitec el ente rector de esto, permitió que otros organismos, como por ejemplo SUNEDU, pudieran hacer una alianza de trabajo, y esto convertirse como un elemento o como un requisito, por ejemplo, para el licenciamiento de las universidades, ¿no? Entonces, si una universidad hoy en día quiere licenciarse, tiene que tener un repositorio, no solamente de las tesis, sino también de revistas. Y entonces encontramos pues a universidades que están publicando sus tesis porque es un mandato, digamos,
por parte del ente rector, que es SUNEDU, y también por el lado de CONCITEC, que ve todo el tema de ciencia, tecnología. Entonces, eso ha hecho, como te vuelvo a reiterar, de que la mayoría, si no me equivoco, ya hoy en día más de 100 universidades que ya tienen un repositorio, y todas ellas con contenidos de tesis. En la mayor parte probablemente vas a encontrar tesis de acceso abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a poder descargar, ya sea en formato PDF o en algún otro, el texto completo de la tesis. Eso era algo que si alguien te podía decir en el año 2000 o que algún día las tesis, tú no lo hubieras creído, ¿no? Ciertamente costó mucho la idea de poder trabajar un proyecto de esta naturaleza. Eso se trabajó, recuerdo, en la Universidad de San Marcos en el año 2001, 2002, exacto. Partió una iniciativa de la Universidad de San Marcos, le siguió la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Nacional de Ingeniería y otras universidades que se fueron sumando, y ya para el 2010 teníamos varias universidades con esta plataforma trabajando, y en el 2013, como te repito, en el marco de la ley se convirtió en una explosión, y hoy en día pues tenemos muchas universidades, institutos de investigación que tienen un repositorio, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? Es muy fácil ingresar a los repositorios pones la página web de la universidad y por ahí buscas, y está. Mira, una cosa muy importante que ha pasado, y creo que es una de las características que está demostrando el valor que tiene el repositorio más allá del contenido, es que cuando tú registras una tesis o un artículo o un documento académico dentro del repositorio, a las 24 o 48 horas el Google y el Google académico, que son hoy en día las bases de datos más importantes con respecto a la cantidad de información, ya recopilen esa información. Es decir, ya las personas no tienen que entrar al propio repositorio de la organización, sino poner un tema en el Google, por ejemplo, y va a encontrar los contenidos de los repositorios. Antes eso no era posible, ¿no? Entonces, los repositorios como instrumento tecnológico, como una herramienta informática, han ido evolucionando desde la época que mencionaba hasta hoy en día, y que permiten este tipo de cosas, ¿no? Entonces, las tecnologías de información aquí, como al principio lo mencioné, han jugado y están jugando un rol muy importante para que facilite el acceso y también la recuperación mediante las búsquedas o las estrategias de búsqueda, ¿no? Y esto da pie también bueno, si alguien quiere buscar la tesis de algún personaje famoso, por ejemplo, pues simplemente bajar la tesis en PDF y luego empezar a ver si ha copiado, el famoso copy-paste, ¿no? Copiar y pegar, ¿no? Copiar y pegar. Obviamente la tecnología este boom de los repositorios ha traído también algunos problemas con respecto a la facilidad con que los usuarios pueden hacer copiar y pegar, ¿no? Entonces, pero digamos que una cosa que normalmente siempre tratamos de incentivar y poder profundizar es que la mejor forma de que uno pueda proteger la información o tu producto es que lo publiques, ¿no? Que lo publiques, ya sea en alguna página web, y si tienes un repositorio en tu institución, registra tu trabajo intelectual en el repositorio. Y entonces algunos dirán, pero me van a copiar, ¿no? Se van a robar mi idea. Eso creo que ya se ha demostrado hoy en día que no funciona. Si bien es cierto, las personas van a tener tecnológicamente la posibilidad de copiar y pegar, pero al hacerlo también va a ser posible descubrir si el que está haciendo esa acción está cometiendo un delito o no. ¿No? Entonces, antes eso no era posible. Hoy en día, con las herramientas tecnológicas que tenemos, ya es posible de poder decir si un trabajo tiene un nivel de coincidencias con otro trabajo, ¿no? Y obviamente, como comprenderás, en nuestro medio ha habido muchos problemas recientemente con este tema de coincidencias entre un documento original y otro documento que ha salido posteriormente, ¿no? Entonces, la persona que piense
que el hecho de que un documento esté de libre acceso, que se puede descargar y que puede hacer copiar y pegar, yo creo que está equivocado hoy en día, ¿no? Se expone a perder mucho el hacer esa acción, ¿no? Porque se puede llegar, como te repito, tecnológicamente a saber si lo que él ha colocado en su trabajo previamente ha sido publicado o no, ¿no? Lo que tienen que hacer las personas hoy en día es, si tienen ese documento de acceso libre, descargar y citar adecuadamente el trabajo que está leyendo. Y acá viene un tema también importante, que es el tema de las citaciones y las referencias, ¿no? Eso. Cuando abordamos en los cursos que tú has mencionado, no solamente enfocamos el tema de las estrategias o las técnicas que hay para buscar información, para sistematizar información, para almacenar información, sino también de la manera como vamos a referenciar un documento. Así es. Porque muchos pensarán por el tema, búsqueda de información, me van a enseñar a buscar. En realidad el tema va mucho más allá, ¿no? Y mucho más, como te vuelvo a reiterar, en un contexto académico, en un contexto científico, el tema de una búsqueda de información, de modelos o sistemas de recuperación de información para la investigación, para salud, tiene otro contexto distinto a simplemente el buscar información, ¿no? Livio, cuéntame, ¿qué programas antiplagio conoces o sabes de ello y nos puedes explicar un poquito? Sí, mira, con respecto a esto del famoso copiar y pegar, como hemos estado comentando, el nombre que normalmente solemos encontrar y en los documentos y en las normas lo menciona, ¿no? Softwares antiplagio. Ya la norma que publicó SUNEDU exige a las universidades que cuenten con un software que permita evitar estos plagios, ¿no? Que permita controlar o saber el nivel de coincidencias que tiene un documento versus otro. Entonces, en nuestro medio, por lo menos en Perú, uno de los productos que se ha, si queremos llamarlo de una manera, posesionado, es el famoso el software Turnitin, ¿no? El Turnitin es un producto comercial y que lo que tiene es, una de las ventajas que yo le veo, por ejemplo, con respecto a otros productos, es que ha hecho una serie de alianzas con diferentes casas editoriales a nivel global. Entonces, cuando tú quieres comparar o verificar el nivel de coincidencias de un artículo científico y lo pasas por Turnitin, por ejemplo, este producto lo que está haciendo, está consultando a millones de documentos, principalmente de casas editoriales de prestigio, ¿no? Entonces, esa es quizás una de las características que podríamos señalar de este producto Turnitin. Turnitin, repito, en nuestro mercado hay cerca de más de 20 universidades o instituciones académicas que ya tienen con este producto. Tiene un costo, obviamente, y digamos que, como vuelvo a reiterar, además de estas casas editoriales que tiene, consultan productos de acceso abierto, dentro de ellos los repositorios, ¿no? Hay productos, por ejemplo, como el Compilation o el Urcum, que también son productos comerciales, pero que no tienen la misma cantidad de información con la cual pueden contrastar, ¿no? Obviamente el costo es menor, pero permite también conocer los niveles de coincidencia que pueda tener un documento al momento de evaluarlo o someterlo a los procesos que tiene el mismo software, ¿no? Y en ese marco también, tenemos que mencionarlo, hay productos que están o que son de acceso libre, ¿no? Viper o Plagiarism son algunos de los productos que podemos encontrar en el mercado de acceso abierto, ¿no? No con la misma magnitud o rigurosidad que tienen estos otros productos comerciales, pero sí nos permiten conocer o tener una aproximación del nivel de coincidencias que puedan tener los dos documentos o más, ¿no? Muy bien, doctor Livio, muchas gracias entonces por estar con nosotros. Como ustedes han podido observar,
El doctor Livio es un especialista encargado en la parte de tecnologías de la información. Él estará participando en nuestros cursos de Virtual Medical y sobre todo en el curso de investigación en salud, en la parte de búsqueda sistemática de la información científica, y allí podrás coger con más detalle todos esos temas, sí, ¿no? Claro, por supuesto, Conrad. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias por lo del doctor. Vemos ahí en el curso. Okay. Bueno, amigos, muy bien, muchas gracias. El próximo viernes volveremos en este espacio, en esta zona médica, la zona de Virtual Medical, con otro nuevo tema interesante. Hasta luego. Hasta luego.